el excongresista, el ex senador Roy Barreras, pero que hoy es embajador en ese país. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el embajador Roy Barreras porque hubo una ronda interesante en el Reino Unido para lograr inversión en Colombia y allá estuvo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pasó mucha gente para ver qué se lograba entre ambas naciones y por eso me place saludarlo, embajador Barreras, sobre esto que lograron esta semana que se termina, y es qué fue o cuáles fueron los resultados de ese Investment Roadshow que ustedes armaron para Colombia y el Reino Unido. Bienvenido a Mañanas Blue. Gracias, Camila, buenas tardes. Bueno, buenos días allá en Colombia, y no se preocupe por la equivocación, que después de una docena de años como senador, hasta mis hijos me siguen diciendo así. Pero bueno, quiero contarle buenas noticias. Tuvimos 2 días de intenso trabajo en el Colombia Investment Roadshow aquí en Londres. 200 fondos de inversión británicos, banqueros, financieros, empresarios británicos se encontraron con 4 ministerios, 2 ministros, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña, la viceministra de Infraestructura y la viceministra de Minas, 6 agencias del Estado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, el Banco Agrario, la UIAF, en fin, compartiendo con los británicos y con el ministro del Tesoro británico y otros ministros, también el de Minas y también el de Infraestructura, cómo Colombia hoy es el centro de América Latina, el centro de las oportunidades, es lo que aquí se llama un hub, un centro de distribución para todo el continente. Colombia a veces, Camila, con tantas dificultades y polarización y ruido y noticias dolorosas, se nos olvida mirar en dónde estamos. Estamos en el centro del continente, que es la esperanza de expansión económica y comercial de Europa y del Reino Unido. Europa tiene dificultades, Asia crece, China llega con fuerza y muy rápido a América, y es el momento de que el interés de los británicos particularmente permita darle cierre financiero a proyectos que presentamos en 3 áreas: energías alternativas, transición energética, infraestructura fundamentalmente férrea y turismo ambiental. Se firmaron en estos 2 días 2 convenios entre el Ministerio de Infraestructura y de Transporte colombiano y el Reino Unido a propósito de la creación de una agencia, que es la Agencia de Desarrollo Estratégico Férreo de Colombia, con transferencia tecnológica de Cross Railway International, que es la agencia gubernamental británica experta en desarrollo de trenes. El tren está despegando en Colombia y va a despegar más ahora con esta transferencia tecnológica. Y se firmó también un convenio con el ministro de Minas británico de Energía, se llama aquí, y la viceministra de Minas y Energía nuestra, a propósito del plan estratégico para la transición energética, que implica acciones también en 3 áreas: la generación de energía. Tienen una gran experiencia en el Reino Unido, fundamentalmente al norte, en Escocia, en Aberdeen, en energía eólica, y esa transferencia tecnológica y esos recursos están dispuestos a llegar a Colombia. Luego, la transformación vehicular, la movilidad eléctrica, vehículos, empezando quizá en planes piloto con taxis, por ejemplo, que permitan que dejen de usar combustibles fósiles para usar vehículos eléctricos, y las electrolineras, las estaciones o sitios de carga para que esos vehículos, incluyendo los vehículos de transporte de alimento, camiones de 10 toneladas o menos, que pueden ser eléctricos y son funcionales en nuestras carreteras. Adicionalmente, para hacer un resumen muy apretado, los gobernantes locales que se interesaron presentaron proyectos. Bogotá presentó varios proyectos de expansión, tanto en los temas de trenes de cercanías como en los temas ambientales. También Cali presentó proyectos que tienen que ver con un parque ambiental en Farallones, con nuevos centros de distribución de agua potable que requieren inversiones macro, y el tren de cercanías. El departamento del Valle presentó un proyecto, por ejemplo, de hacer un acuario del Pacífico en Buenaventura, que suscitó interés. La ministra de Infraestructura hizo énfasis, y también el ministro de Comercio, en la posibilidad de la comunicación interoceánica férrea entre Cupica y Urabá, que no es una utopía. Aquí en el Reino Unido, hace 30 años exactamente, Camila, 1994, inauguraron un tren debajo del océano para comunicar Inglaterra con Francia. 30 años después, en el siglo XXI, por supuesto que la ingeniería moderna es capaz de ofrecerle al comercio marítimo mundial una comunicación interoceánica.
Dígame. Embajador, en ese rol suyo nuevo, si se puede decir, hablando con inversionistas, con fondos, con bancos, ¿qué observaciones o, no sé si entre comillas, críticas ha oído de cosas que pueden mejorar el país para ser mucho más competitivo y atractivo? No sé, condiciones laborales, los impuestos sobre las empresas, la seguridad jurídica. ¿Qué ha oído que podemos y debemos mejorar como país para ser más atractivo para ese tipo de empresas? No, fundamental esa pregunta porque de eso se trató, digamos, la mitad de la reunión. Primero déjeme decirle que la meta para atraer inversión extranjera directa del Reino Unido la estima el ministro de Hacienda en $10.000 millones. Seguramente el país necesita 8 veces más, 70, 80 mil millones de dólares para desarrollar todos estos proyectos que tienen también, y ya voy a contestarle su pregunta, un mensaje muy claro. Cuando el gobierno colombiano, sus cabezas económicas y sus cabezas energéticas, porque vinieron los gremios también, vino la presidenta de Naturgas, vino el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Pamper, vino también la Asociación de Hidrógeno Verde, en fin, cuando el aparato productivo colombiano y económico viene al Reino Unido y establece condiciones para hacer alianzas público-privadas, es claramente un mensaje de seguridad jurídica, como lo dijeron nuestros ministros, estabilidad contractual para que la inversión extranjera llegue en condiciones seguras. Y allí viene su pregunta. Entonces, se discutió en sesiones el segundo día, en reuniones bilaterales, sobre las distintas inquietudes de los fondos de inversión sobre lo que usted menciona. Cuáles son las condiciones posibles de largo plazo, las tasas de interés, la seguridad jurídica, las licencias ambientales. Es un tema que preocupa mucho a cualquier proyecto de desarrollo en la medida en que si se adjudica un proyecto y luego la licencia ambiental lo niega, pues el proyecto se siniestra y lo que termina es convertido en un problema jurídico. Entonces allí hay, digamos, establecidos 2 mecanismos técnicos que ya mencioné. Este plan estratégico de acción para la transición energética, que empieza ya a funcionar como un aparato técnico, y esta oficina estratégica para el desarrollo férreo, que empieza ya con recursos de la Financiera de Desarrollo por $2.000 millones para empezar a resolver los obstáculos técnicos que siempre hay en cualquier país en desarrollo y siempre hay, sobre todo en áreas que son innovación, como por ejemplo en la energía alternativa. Y déjeme mencionar, no puedo dejarlo por fuera porque hubo mucho interés en los minerales estratégicos. Colombia tiene, lo revisamos en este fin de semana, reservas de cobre similares a las del Perú y quizá iguales a las de Chile, que provee a ese país su principal fuente de ingresos. No están exploradas y no hay transición energética sin cobre, porque sin cobre no hay cables, ni hay carros eléctricos. Hay interés en desarrollar minas de cobre en Córdoba, en Chocó, en distintos lugares, y por supuesto ese asunto de los minerales estratégicos también objeto de interés por parte de los fondos de inversión británicos. Embajador, en este programa le hemos hecho un seguimiento juicioso a ese proyecto Devuelve el Tren que busca pues traer de nuevo las vías férreas al país, y precisamente se aprobó, como usted lo decía, la creación de esa oficina de proyectos férreos. Primero, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a haber un asesoramiento del gobierno británico? Y según le entendí más temprano, ¿va también a haber un asesoramiento con ese tren complementario al Canal de Panamá? Claro, entonces esa oficina en todos los proyectos, incluyendo este que es el más ambicioso, no para Colombia, sino para el comercio marítimo mundial. Ustedes saben que hay una crisis por cuenta del cambio climático que ha advertido en todos los tonos el presidente Gustavo Petro, pero que es una realidad ya innegable. El lago Gatún tiene niveles tan bajos que está impidiendo el tránsito de los buques por el Canal de Panamá. El gobierno panameño inclusive está pensando en hacer un propio tren para ofrecer esa solución. El comercio marítimo necesita un canal interoceánico. De no ser así, los buques tendrían que dar la vuelta por Groenlandia, lo que implica un problema político con Rusia. Entonces Colombia tiene la solución. Esa oficina va a asesorar ese y otros proyectos férreos que se necesitan en el país. Yo le decía ayer al ministro de Transporte británico y también al ministro del Tesoro que el Reino Unido ha ofrecido hasta ahora asesorar en buenas prácticas, calidad y transferencia tecnológica a estos desarrollos, pero que importa que también se decidan con empresas colombianas, con empresas mixtas, con asociación con ingeniería colombiana a desarrollar los proyectos. Ahora, bien estructurados y bien diseñados, a los colombianos nos interesa que los hagan los alemanes o los franceses o los chinos, los que lo hagan, pero que lo hagan. Necesitamos desarrollar el país siempre y cuando, y esta fue otra condición que se conversó
por ejemplo, con la industria farmacéutica. Es que hubo, digamos, muchas sesiones paralelas, porque teníamos 6 salones simultáneos de trabajo, pero una condición que el ministro Germán Umaña expresó con claridad es que cualquier transferencia tecnológica e inversión extranjera debe implicar una relación con industria colombiana, para que no ocurra que las empresas sean solamente sucursales de sus casas matrices en sus países, extraen riqueza de Colombia y las divisas se van al exterior. Necesitamos generar capital en Colombia y para eso una condición es la asociatividad con la ingeniería o las empresas colombianas en Embajador, las distintas áreas. Usted ha hablado de la necesidad, de que Colombia puede tener tanto cobre como Chile, lo cual me parece muy noticioso, pero claro, entre los minerales priorizados a finales del año pasado por el gobierno para la transición energética, si bien figura el cobre, usted está hablando de unas zonas que son muy sensibles en lo ambiental y también socialmente. Entonces la pregunta es, ¿de qué condiciones están ustedes hablando en estas conversaciones para que esa eventual explotación, además de hacerse conjuntamente con una empresa nacional y otra extranjera, pues atienda las complejidades ambientales y sociales de las zonas donde están esos minerales? Ese es el gran dilema, digamos, que enfrenta cualquier país y que enfrenta la humanidad ahora, ni más ni menos con el riesgo del cambio climático y la inevitable transición energética, porque cualquier intervención, no hay una sola que no genere alguna afectación ambiental nueva. Por ejemplo, estuvimos discutiendo la necesidad del uso del gas para ofrecerle al Pacífico colombiano fuentes de gas vía regasificadora o vía poliductos, pero el gas no es inane, tiene mucha menos contaminación, pero también la tiene. Sin embargo, sin el gas las térmicas no estarían prendidas y no hubiese podido, digamos, aplacarse el riesgo de un racionamiento eléctrico en Colombia. Entonces, lo mismo ocurre con las vías férreas, donde usted va a poner postes o cimientos o traviesas, por supuesto, hay algún nivel de afectación ambiental, ni qué decir de la minería, pero son los técnicos los que tienen que evaluar de qué manera puede explotarse con unas condiciones ambientales aceptables esos minerales, no solo para que permitan la transición energética, necesitamos dejar de calentar el planeta, sino que permitan que se elabore la movilidad eléctrica, que se desarrolle la tecnología, porque sin esos minerales no se puede hacer. Y para no ser ingenuos, si nosotros no los sacamos, pues Chile y Perú sí lo sacan y proveen al mercado mundial lo que necesitan y Colombia se queda sin las divisas. De manera que para eso esta oficina técnica que va a estar en contacto desarrollándose con el ETAP, que es la sigla en inglés de ese Plan Estratégico de Transición Energética, tiene la tarea de construir condiciones sustentables, condiciones aceptables, técnicas para hacer propuestas de manera que los proyectos logren salvar las licencias ambientales. Pero yo creo que tenemos que tener ahí un criterio práctico, un criterio de protección de la vida silvestre, de la biodiversidad, la riqueza nuestra, pero sin sacrificar ni la transición energética, ni el desarrollo del país, ni la generación de empleo, porque tenemos que crecer económicamente para que Colombia toda pueda salir adelante, incluyendo los colombianos más vulnerables que necesitan trabajo, que es el mejor subsidio que existe, el trabajo. Embajador Barreras, hay cierta insatisfacción sobre el funcionamiento del consulado en Londres. Recordemos que el consulado de Colombia en Londres, recordemos que en noviembre del año pasado el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Marisol Rojas Izquierdo y después pues otra persona llegó y le cuento, pues le digo sobre quejas del funcionamiento de la embajada en Londres, donde hay, por ejemplo, estudiantes o personas, ciudadanos mayores de edad residentes en la Gran Bretaña que dicen que son muy lentos, que no hay eficiencia, no hay diligencia en la atención a los ciudadanos colombianos y a veces ni siquiera hay respuesta. Le quisiera preguntar qué pasa con la embajada y por qué se están dando, pese a que hay un canal de quejas y respuestas, pero de quejas y preguntas, pero a veces ni siquiera contestan ahí. Bueno, gracias por esa información, que es la primera vez que la recibo, pero le cuento esto. Primero, algunas precisiones.
Es cierto, el Consejo de Estado declaró la nulidad del nombramiento de Marisol Rojas, que fuera el jefe de prensa y parte del equipo de comunicaciones de la campaña del presidente Petro, una persona conocida, por supuesto, por los equipos de gobierno. Pero no quedó huérfano el consulado. El viernes pasado, y voy a enviarle, por supuesto, incluso en mi Twitter están, hubo un acto muy conmovedor de centenares de colombianos en un homenaje a Marisol Rojas, porque según sus palabras era la primera vez, algunos colombianos llevan 25 o 30 años aquí, que tenían un consulado de puertas abiertas. Marisol Rojas organizó, aunque es trabajo del consulado, como usted sabe, no de la embajada, y los méritos son de ella, y más faltaba, pero organizó las comunidades de la diáspora colombiana por madres cabeza de hogar, por emprendedores. Tiene un trabajo bellísimo de madres con niños con discapacidad y particularmente autistas. Tiene un trabajo especial en las cárceles, tiene un trabajo especial con los colombianos exiliados. Es decir, las personas que se lamentaban por el hecho de que ella tuviera que irse nos demostraron que había hecho realmente un gran trabajo. Sin duda, siempre habrá quejas. Ahora por el interno, por supuesto, si me ayuda a suministrarme los datos de la persona o las personas que tienen esas dificultades, pues trataremos de atenderlas, pero desde la semana anterior, que terminó por mandato del Consejo de Estado la función de ella, la Cancillería, por supuesto, encargó a un funcionario de carrera, un cónsul encargado que está atendiendo en los horarios que le corresponden, mientras llega la persona que el Gobierno Nacional, la Cancillería, decida nombrar en propiedad. Oyéndolo responder esa pregunta de mi compañera Ana Cristina, solo me queda preguntarle una cosa, embajador Barreras. ¿Usted está contento como embajador? ¿Está contento en este nuevo rol? Camila, no me haga esas preguntas. No me haga esas preguntas. Pues lo digo porque hemos estado tantos años acostumbrados a tener comunicaciones como político, que ahora que lo oigo responder del consulado, de la embajada, de la inversión, digo, oiga, ¿sí estará contento Roy Barreras allá en el Reino Unido? Yo estoy contento trabajando. Estoy contento trabajando. Usted me lo comprende bien porque usted, que es una profesional colombiana muy meritoria, ha trabajado en distintos medios y cada vez que asume una responsabilidad lo hace apasionadamente. Y yo lo hago así, de manera que yo soy feliz trabajando. Pero le digo que el resto de la pregunta, que merece otro tipo de respuesta, se la quedo debiendo porque, por supuesto, las decisiones sobre dónde le sirve uno al país en las circunstancias en que ahora yo estoy dependen del señor presidente de la República, por supuesto, no dependen de mí. Yo nunca fui empleado público, nunca fui funcionario, nunca me nombraron de nada, es la primera vez por esta circunstancia de mi salida de la presidencia del Congreso. Y aquí estoy haciendo esta tarea y donde pueda servirle al país, el presidente sabe que he estado siempre dispuesto a ayudarle en lo que él considere pertinente. Y aquí estoy, él quiere que yo ayude aquí. Y aquí estoy. Claro, y precisamente quería preguntarle sobre algo que tiene que ver con su rol, pero también con la política colombiana, porque ayer el presidente Gustavo Petro hacía referencia a un trino y una carta que publicó el presidente español Pedro Sánchez sobre que se iba a dedicar a pensar durante 5 días si renunciaba o no renunciaba, porque sentía un ataque mediático y un ataque de la justicia hacia su esposa. Y el presidente Gustavo Petro respaldó a través de su Twitter al presidente español Pedro Sánchez, diciendo que eso es lo que están buscando en diferentes partes del mundo, incluida Colombia, en donde se quiere evitar el cambio. Ese tipo de discursos del presidente Petro, embajador Barreras, ¿qué recepción tienen, por ejemplo, en el Reino Unido y entre los propios inversionistas con los que ustedes tuvieron una ronda esta semana? Sabe, Camila, que Colombia tiene una fortaleza que nosotros no apreciamos. Como bien se sabe, el modelo político español que suscitó esta comunicación del presidente Pedro Sánchez y el británico son modelos parlamentarios diferentes, donde cuando se pierden las mayorías debe convocarse a elecciones y elegir un nuevo presidente o primer ministro, según sea el país. Aquí mismo, en el Reino Unido, hay una gran inestabilidad política. Le cuento una anécdota. 5 días antes de este Colombia Investment Roadshow que convoqué, el ministro de Minas británico fue reemplazado sorpresivamente, porque están en ambiente electoral y las encuestas muestran que es probable que los conservadores pierdan frente a los laboristas. Entonces hay inestabilidad política. En Colombia no tenemos esa inestabilidad en la medida en que el régimen presidencial es de 4 años y yo puedo tener la certeza, y quisiera compartirla de manera fraterna con los colombianos,
que el presidente gobernará hasta el año 2026, ni un día menos, y lo que le sirve al país es que ese gobierno salga bien librado, ayudando a todos a construir puentes, a limar asperezas, a disminuir el ruido. Hay mucho ruido en Colombia, mucha polarización, y el ruido no sirve. Lo que sirve son los hechos, lo que sirve es el trabajo. El ruido lo que hace es generar incertidumbre, y la incertidumbre espanta los negocios, la incertidumbre genera temor en la sociedad, la incertidumbre polariza aún más, y los colombianos somos una patria y hay que gobernar para todos y hay que salir adelante juntos. A propósito, doctor Roy Barreras, del ruido, de la polarización y de la inestabilidad política, ¿a usted le suena o no le suena la idea de una constituyente? Pues usted sabe que mi condición diplomática me impide opinar sobre asuntos tan profundos que también son decisiones del jefe del Estado en las opciones constitucionales que tiene de utilizar o no las formas de democracia directa, de convocar a los ciudadanos a referendos, a plebiscitos, en fin. Mi experiencia personal, que es lo que puedo ofrecerle porque ya es conocida, es que no sale bien el mecanismo plebiscitario. No salió bien en La Paz, en Colombia. Consideramos imposible que Colombia votara en contra de la paz, pero pasó lo que ocurrió por cuenta de informaciones falsas, de fakes. Dijeron que los niños iban a volver gays. Recuerdan que había una ley Roy Barreras que le iba a quitar la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros. Todo eso caló en su momento siendo totalmente falso, como por supuesto se comprobó, y perdimos. La paz fue derrotada. Aquí en el Reino Unido, el Brexit, que todos reconocen fue el peor error político que ha cometido este Reino Unido, también fue obtenido con resultados, informaciones falsas, y los aisló de Europa y los tiene hoy en una crisis económica y en una crisis de crecimiento económico complicada. De manera que a mí me parece que esas decisiones... Claro, yo entiendo, son muy complejas. Embajador, su respuesta, que usted no puede hablar por su condición de embajador, y lo entiendo perfectamente. Pero creo que la pregunta de mi compañero Hugo Mario va muy conectada con lo que yo le estaba diciendo, y es esa seguridad jurídica y esa seguridad que puede ofrecer Colombia a los inversionistas internacionales. Y es cuando se habla de una constituyente, cuando constantemente se está diciendo acá tenemos que cambiar un poco las reglas porque las que tenemos hoy pues no se están cumpliendo ni favorecen a la mayoría de los colombianos. ¿Qué percepción se tiene en el exterior? O sea, ¿o qué seguridad jurídica podemos estar ofreciendo, y si la ofrecemos, cuando estamos hablando de posiblemente modificar la Constitución? Nosotros le ofrecimos esa seguridad jurídica en este intercambio con los fondos de inversión británicos, recordando, por ejemplo, que Colombia tiene suscritos acuerdos de comercio internacional, acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, con los Estados Unidos, con Europa, con el Japón, en fin. Nosotros tenemos acuerdos internacionales que siempre se han cumplido. Colombia jamás ha dejado de pagar sus deudas, por ejemplo. Colombia acaba de colocar $1.700 millones en bonos en minutos, me decía el vicepresidente global del Banco Santander, y hubo apetito por 8 veces más de bonos colombianos. Es decir, afuera se aprecian las oportunidades que tiene Colombia, la seriedad económica de Colombia, que cumple y honra sus compromisos, y se entiende, por supuesto, que hay un gobierno con régimen presidencial que tiene, como en muchos países, discusiones políticas a veces exageradas. Está pasando en los Estados Unidos. La polarización en los Estados Unidos también es crítica e incluso pone en riesgo la democracia. En ocasiones ha ocurrido en ese país, pero aquí hay un régimen presidencial, 4 años fijos, aquí hay instituciones sólidas que funcionan, aquí hay gremios económicos que también son instituciones, empresas y empresarios que se construyen a lo largo de décadas. Aquí hay una base laboral, unos trabajadores, un campesinado que es apreciado en el mundo. Los colombianos somos grandes trabajadores y lo saben en el mundo. También las oportunidades para Colombia. Esta mañana, terminado ya el Colombia Investment Road, tuve una reunión con estudiantes que he conocido en la London School of Economics y que pues son muchachos llenos de potencial, absolutamente fascinantes, estudiando maestrías y que van a terminar haciendo doctorados. Hay un potencial enorme en Colombia, en nuestro capital humano, de manera que Colombia está en el momento de las oportunidades. Y déjenme decirles esto, que no es exceso de entusiasmo, es quizá el amor por la patria de cuando uno está lejos, pero es una realidad. Yo soy objetivo. Hoy el mundo necesita energía alternativa. Colombia tiene, por ejemplo, en La Guajira, la mejor combinación del mundo en aire y sol. Colombia tiene agua, 2 océanos,
ríos de los más caudalosos del mundo, páramos, fábricas de agua, primero o segundo lugar en biodiversidad en el mundo, no solamente en pájaros, en orquídeas, en mariposas, en especies que además se convierten en bioeconomía. Los paisajes colombianos el año pasado, Camila y compañeros allá en la mesa, 50.000 británicos viajaron como turistas a Colombia, duplicando el número, y fueron y volvieron felices y promocionan a Colombia. Embajador. Y no fueron solamente a Cartagena, fueron a la Colombia profunda, a Caño Cristales, fueron a Leticia. La gente afuera ama a Colombia y es el momento de atraer inversión extranjera a Colombia. Embajador Barreras, una de las banderas suyas en los últimos años, y que ha sido un ferviente defensor de la paz, usted fue definitivo en el proceso de La Habana, y ahora pues el presidente Gustavo Petro tiene como una de sus estandartes pues la paz total, y le quiero preguntar precisamente por eso, por su trabajo como embajador en el Reino Unido y las alianzas o la búsqueda de apoyo a la paz total. Hay académicos con los que usted ha trabajado ya y que están en el estudio de la paz en Colombia. Le menciono, por ejemplo, a la antropóloga Gwen Burnjade, que ya ha estudiado muy bien Urabá. Usted tiene muy buenos contactos. ¿Está usted haciendo un trabajo por la paz total también desde la embajada en Gran Bretaña, en el Reino Unido? Fue la primera tarea y le agradezco mucho esa pregunta que asumimos al otro día de llegar. Estuvimos muy temprano el año pasado en Belfast, yo llevo aquí apenas 7 meses, estuvimos revisando el acuerdo de Viernes Santo, organizamos un evento en el que pudimos comparar las condiciones del acuerdo de paz colombiano. Y fíjese otra cosa, es que a veces uno no se da cuenta de lo que tiene en la casa. Yo lo digo en los términos más coloquiales. Uno a veces, por ejemplo, se acostumbra a la belleza y le parece que es normal lo que ve todos los días, el amanecer, pero cuando alguien es ciego y pierde la visión o no puede caminar, se da cuenta de lo bello que era salir a caminar a ver el amanecer, o lo bella que es su esposa, o lo encantador que es su marido cuando se reniega todos los días o se les olvida decirle por las mañanas te quiero. Eso nos pasa con Colombia, se nos olvida decirle a Colombia te quiero. El acuerdo de paz en Colombia es valorado como el mejor acuerdo de paz que se ha firmado en el mundo. Por ejemplo, es el primer acuerdo de paz, lo recordábamos en Belfast, con los firmantes del acuerdo del Viernes Santo, que tiene un enfoque de género. En el acuerdo del Viernes Santo y en los demás acuerdos de paz del mundo nunca se pensó en la mujer, ni en las condiciones especiales de las mujeres víctimas principales del conflicto, madres, viudas, ellas mismas víctimas de la violencia. Ese enfoque de género o la justicia transicional, tan cuestionada por estos días adentro de Colombia y tan valorada afuera como un mecanismo en que los combatientes dejan las armas y se someten a un tribunal voluntariamente para decir la verdad y recuperar a las víctimas. Como nosotros creamos ese modelo, a mí me emociona. Por ejemplo, tuvimos una reunión y vamos a tener otra. Están invitados los firmantes del acuerdo de paz del ELN. Yo conversé con el senador Iván Cepeda, con la directora de esa mesa de negociación, la jefa de negociación Vera Grave, para que vengan a Belfast a contarnos y a contarle a la comunidad británica que es penholder del acuerdo de paz. Es decir, son los notarios del acuerdo de paz de Colombia. El Reino Unido tiene ese papel que es trascendental en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para mantener, como lo tenemos hoy, el apoyo a los procesos de paz en Colombia. Y que nos cuenten y nos expliquen, nosotros lo conocemos, cosas maravillosas como por ejemplo la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Eso no existe en el mundo. Nosotros estamos devolviéndole a las familias la verdad sobre sus hijos perdidos, desaparecidos, sus esposos, y logran darle cristiana sepultura cuando aparecen, y son miles los que se han encontrado. Eso no hubiera ocurrido sin el acuerdo de paz. Ojalá quienes persisten en la violencia hoy en Colombia comprendan que es posible la reconciliación, que no le teman a la verdad, ni ningún sector le tema a la verdad, y se animen a ayudarnos a construir la paz, que es el propósito del presidente Gustavo Petro, el primero que anunció en su campaña.
Pero, embajador, en ese sentido, ¿hay ya anuncios o tenemos alguna forma, digamos, de cooperación que se comprometa con la paz total de la misma manera que hubo compromiso con La Habana? ¿Hay algún, digamos, acuerdo ya listo que nos diga va a haber un aporte certero o estamos o eso todavía no se ha hablado? Es decir, no hay esa certeza que vamos a tener, por ejemplo, no sé, apoyo económico, seguimiento para la paz total. No, lo hay y se mantiene, y por supuesto los pormenores de ese manejo los tiene, ni más faltaba el alto comisionado para la paz, Uti Patiño, quien seguramente dará la información. Yo le cuento lo que tiene que ver con nuestra gestión en el Reino Unido, y ahora en mayo, como les participé ahora, tenemos prevista una visita, 2 visitas que son complementarias. Fíjese usted, el Reino Unido se ha interesado, por supuesto, en la seguridad en Colombia. Viene el director de la policía, el general Salamanca, a una agenda muy nutrida para revisar temas de inteligencia. Déjeme, le doy solamente un dato que estamos impulsando aquí, entre otras cosas también con el sector privado. En Londres hay 700.000 cámaras de seguridad para una ciudad que es más o menos del tamaño de Bogotá, un poco más grande. Me decía el alcalde Galán aquí en Londres que probablemente no hay 7 o 8.000 cámaras en Bogotá, y quizá la mitad no funcionan. La proporción es impresionante, es decir, 700.000 cámaras de seguridad hacen que la gente que vive aquí en esta ciudad sabe que está segura y puede caminar por la madrugada, nadie la asalta, nadie le roba el celular. Hay seguridad porque se percibe la seguridad, para poner solo el ejemplo de la transferencia tecnológica. Eso es posible en Colombia, es posible si se adecuan las normas y el equipamiento urbanístico para conectar las cámaras con la policía y con paneles de control. El general Salamanca viene a eso y a otros asuntos que tienen que ver con la lucha contra las organizaciones criminales y el narcotráfico. Entonces, vamos a hacer 2 cosas en esta semana: seguridad con el general Salamanca y paz en Belfast con nuestros negocios. Pero mire, embajador Barreras. En Irlanda están listos a recibirlos. Embajador Señor Barreras, yo escuchándolo a usted, yo creo que contrario a lo que le había comentado Camila, yo creo que usted está amañado en Londres como embajador, y está muy empoderado allí con ese cargo. Pero mire, le quiero preguntar por algo, embajador Barreras. A usted su nombre siempre suena cuando se habla de cambios en el gabinete. A usted le queda pendiente una tarea que es como ministro del Interior, por ejemplo. ¿Ese cargo no le apetece? No. El ministro Velasco acaba de lograr la concertación en la reforma pensional en el Senado. Es un logro que no solamente es aprobar una reforma que Colombia necesita. Yo creo que la reforma pensional, fíjese, no es mi tema, pero lo dije hace unos días en mi conferencia en Naturgas, en el gremio del gas en Cartagena. En ese momento, usted recuerda, se había levantado una sesión en el Senado, se había dilatado la aprobación, la discusión en la plenaria. Yo dije, mire, la reforma pensional es quizá la más concertada que hay en Colombia. Todo el mundo sabe que se necesita esa reforma, que hay que hacer un sistema de pilares, que hay 8 millones de colombianos, 8 millones, que muchos hoy en Blue a esta hora, que no tienen ninguna esperanza de pensión, y 3 millones de esos en la pobreza. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que hacerlo. Había una oportunidad de demostrar, además, que es lo que quiero resaltar, que sí se puede aprobar normas de manera concertada, dialogada, convenida, y encontrar moderación en las propuestas que puedan recoger a todos los sectores. Y eso fue lo que se aprobó en la reforma pensional, con el liderazgo sin duda del ministro Velasco, de manera que yo creo que a veces vemos más el punto negro en el paisaje que lo que está verdaderamente ocurriendo, y esa fue una buena noticia. Yo, como decía un expresidente hace algunos años, aquí estoy y aquí me quedo mientras el presidente diga. No, lo que pasa es que, Óscar, a él le interesa más el Ministerio de la Defensa. Usted se equivocó, fue de ministerio. Usted tal vez lo ve más en Interior, pero tal vez al embajador Barreras le interesa más es el ministro de Defensa. No lo ve hablando tanto de la paz total y de la importancia de esos temas, ¿o no, embajador? No, Camila, aquí el Ministerio de Defensa de aquí, que es el único del que puedo hablar, tiene grandes problemas con el tema de Ucrania, con el tema de Palestina, que es una tragedia que no se ha resuelto. Y una cosa que sabe que nos toca a todos, Camila, y a veces nos parece que estuviéramos aislados de lo que ocurre en el planeta. La semana pasada
Yo que opino poco de esos asuntos porque no me corresponde, verdaderamente me angustié como padre de familia cuando hubo esta escalada entre Irán e Israel que implicó primero el ataque al consulado en el Líbano, luego la reacción con estos drones de Irán y luego la reacción de Israel en un bombardeo, porque empezaba a escalarse un conflicto y cuando usted mezcla posiciones, digamos, con dirigentes ególatras de lado y lado, con fundamentalismos a veces religiosos y además en la mitad arsenales y bombas nucleares y armas de destrucción masiva, ese cóctel tiene que pararse y por eso digamos que todos los países del mundo, y en eso la Cancillería ha sido muy activa, la Cancillería colombiana y el canciller Murillo, ha exigido a los demás países expresarse para exigir que no se escale ese conflicto y se encuentre una solución definitivamente y pare la tragedia de Palestina. De manera que aquí el secretario de Defensa está muy ocupado, de ese sí le puedo hablar. Allá en Colombia hay un muy buen ministro de Defensa, el Iván Velázquez es, primero que todo, Camila, todo el mundo lo reconoce, es un hombre honesto, es un hombre valiente que se enfrentó a la parapolítica prácticamente solo durante años y está haciendo un gran trabajo, merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Pues embajador Barreras, muchas gracias por atendernos, felicitaciones por esa ronda allá en el Reino Unido y pues a ver cuándo lo volvemos a tener por acá en Colombia, un saludo especial. Voy de vacaciones y los saludo cuando me toque. Un saludo a tus oyentes y a todos, gracias, un amable. Chao. Un saludo. Nosotros así llegamos al final de esta emisión de Mañanas Blue. Ya llegamos a la 1:00 p.m. Llegan nuestros compañeros.